Hola, en esta ocasión hablaré sobre los cazas interceptores alemanes y cómo estos fueron tan letales contra los bombarderos diurnos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. En particular, por el uso de los letales cañones automáticos de 20 milímetros y cómo estas fueron las armas que mejor posibilidad de éxito tenían en sus ataques contra los bombarderos estadounidenses. Y comencemos este video con la siguiente afirmación. Los interceptores son cazas especializados para atacar a bombarderos y aviones de reconocimiento. Y existen dos clases de interceptores: los ligeros de corto alcance y los pesados de largo alcance. Y en las operaciones diurnas en Europa, los grandes bombarderos cuatrimotores estadounidenses B-17 y B-24 lucharon principalmente contra interceptores ligeros FW-190 y ME-109. Por su parte, la misión principal de la campaña aliada de bombardeo estratégico era ganar la guerra causando tal cantidad de daño que obligaría a Alemania a rendirse. Y esperaban lograrlo, primero, derrotando en el aire a la Luftwaffe y luego paralizando por completo a la producción bélica alemana. Antes del inicio de la campaña de bombardeo estratégico, en los primeros meses de 1942, los estadounidenses realizaron un análisis de la Batalla de Inglaterra de 1940 y alcanzaron las siguientes conclusiones. Para los últimos días de los ataques de bombardeo diurno alemanes durante la Batalla de Inglaterra, las pérdidas en cazas y bombarderos alemanes estaban alcanzando un ritmo insostenible. En particular, en las pérdidas de bombarderos y, debido a esas pérdidas, Alemania abandonó su campaña diurna de bombardeos. En cambio, luego de su análisis, los estadounidenses esperaban triunfar en su campaña de bombardeo contra Alemania gracias a que los bombarderos estadounidenses tenían más potencia de fuego defensiva y protección. Se esperaba que los bombarderos estadounidenses pudieran atacar al Reich sin sufrir pérdidas excesivas. Además, en el proceso, gracias a su gran cantidad de armas defensivas, esperaban que los artilleros de los bombarderos lograran una tasa de victorias de 2-1 sobre los defensores. Por cada bombardero estadounidense perdido, se esperaba que éste lograra derribar a 2 cazas alemanes. Y para 1942, los aliados occidentales creían que Alemania solo tenía 657 cazas defendiendo a Europa Occidental. Por lo tanto, su expectativa era lograr destruir a todos los cazas alemanes, perdiendo a solo 325 bombarderos pesados en el proceso. Y así se lanzaron al ataque. Pero, desde el inicio, sus unidades de bombarderos comenzaron a sufrir bajas sustanciales. Y para febrero de 1943, estaban perdiendo en promedio el 10% de sus bombarderos en cada salida. Y las pérdidas eran más altas en los ataques contra el territorio del Reich. Y los meses pasaron hasta que alcanzaron las mayores pérdidas en la Semana Negra, en agosto de 1943. En la segunda incursión contra las plantas de rodamientos de Schweinfurt, en esa ocasión perdieron al 26% de su fuerza de ataque. Y esa enorme cantidad de bajas hizo que se suspendieran por completo
los bombardeos diurnos contra lo profundo de Alemania. Y los bombarderos estadounidenses solo regresaron contra Alemania hasta febrero de 1944, 7 meses más tarde, cuando arribaron a la lucha acompañados por nutridos grupos de escoltas Mustang P-51B. Precisamente, desde el inicio de la campaña de bombardeos diurnos hasta mayo de 1944, los bombarderos estadounidenses sufrieron una gran cantidad de bajas por haber sobreestimado la efectividad de las armas defensivas de sus bombarderos y por subestimar la capacidad alemana de lograr mejorar su equipo de combate para lanzarse contra la amenaza de los bombarderos. Y precisamente, cuando hablamos de los alemanes, en primer lugar, ellos rápidamente desarrollaron tácticas de ataque para lograr tomar ventaja de las debilidades que hallaron en los bombarderos unidos a la inicial falta de cobertura de escoltas. Lo ideal era romper las formaciones de bombarderos y luego eliminar a los rezagados. El 50% de los bombarderos destruidos por cazas fueron aquellos que quedaron rezagados. Por eso, era fundamental para los bombarderos permanecer en las formaciones aprovechando la protección mutua en las cajas de combate. Por otra parte, una debilidad que explotaron los alemanes la encontramos en la falta de suficientes armas defensivas al frente de cada bombardero. El cuartel general de la 20ª Fuerza Aérea publicó en agosto de 1944 un documento titulado Pérdidas y daños en combate de la 8ª Fuerza Aérea. En ese documento se informaba que un caza alemán tenía una ventaja de 2-1 al atacar a los B-17 desde la dirección baja de las 12 en punto y una ventaja de 1.5-1 cuando atacaba a los B-17 desde la dirección alta a las 12 en punto. Esto implica que un interceptor alemán tendría una proporción de derribos de 2-1 sobre el bombardero cuando el ataque era desde la dirección baja de las 12 en punto. Con el tiempo, esa ventaja se redujo a 1.25 contra 1, cuando se agregaron las torretas de mentón Bendix en los bombarderos B-17. Pero incluso con esas torretas extras, los ataques frontales continuaron siendo los más usuales y seguiría siendo una debilidad de los bombarderos durante toda la guerra en la lucha contra los interceptores de corto alcance alemanes. Y más allá de las tácticas de ataque, conforme la guerra progresaba, la letalidad de los ataques de los interceptores alemanes fue aumentando, porque a los interceptores se les instaló un armamento cada vez más pesado, aumentando así el efecto destructivo de cada pasada de ataque. Conforme continuaba la lucha, los alemanes descubrieron que, para derribar a un bombardero pesado, se necesitaba más potencia de fuego, más allá que el que les daban sus ametralladoras de 7.92 milímetros. Y la primera respuesta fue instalar cañones automáticos MG-151 de 20 milímetros. Y luego, instalar cañones automáticos Mark 108 de 30 milímetros. Y esas armas fueron cada vez más comunes. Para finales de 1945, la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense realizó un reporte llamado Desarrollo Táctico de la 8ª Fuerza Aérea, agosto de 1942 a mayo de 1945. En el reporte se indica que
desde agosto de 1942, los impactos de proyectiles pesados disparados por cazas alemanes fueron en aumento. Para la segunda mitad de 1942, de los bombarderos que retornaban a casa, por cada 100 impactos de bala de ametralladoras, se podían observar 40 impactos de proyectiles de cañones automáticos. Y para mayo de 1944, ese número de impactos con cañones automáticos aumentó a 135. Esta proporción se había multiplicado por un factor de 3 en solo 2 años. Durante ese periodo, la mayor cantidad de pérdidas se atribuyeron al aumento del armamento de los aviones alemanes. Precisamente, los proyectiles de alto explosivo disparados por los cañones automáticos MG-151 de 20 milímetros eran extremadamente letales. Estos eran proyectiles mucho más grandes que los disparados por las ametralladoras pesadas calibre 50 que defendían a los bombarderos estadounidenses. El proyectil de alto explosivo de 20 milímetros era hueco por dentro y contenía 18 gramos de un relleno altamente explosivo. Era un tercio del relleno explosivo que encontramos en una granada de mano estilo piña usado por los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y lo más importante es que el detonador de ese proyectil de 20 milímetros estaba diseñado para estallar 10 milésimas de segundo después del contacto con la capa exterior del bombardero. Esa demora de 10 milésimas de segundo era suficiente para permitir que el proyectil de 20 milímetros ingresara 2/3 de su longitud dentro del bombardero antes de la detonación. Y tras la detonación, el proyectil se desintegraba en pequeños y letales trozos de metal que se expandían en todas las direcciones dentro del bombardero. Y he aquí la enorme importancia de la detonación de esos proyectiles dentro de un avión. La fuerza de la explosión y la metralla reducían la integridad estructural del avión, disminuían el rendimiento aerodinámico del bombardero, herían o mataban a los miembros de la tripulación y destruían sistemas vitales del avión, que incluían tanques de oxígeno, cables de control, sistemas de combustible y sistemas hidráulicos. Los proyectiles altamente explosivos no eran perforantes de blindajes. En cambio, estaban diseñados para destruir la estructura del delgado fuselaje. Claro, en algunos puntos los bombarderos tenían algunas planchas blindadas, pero el fuselaje estaba fabricado principalmente con una lámina de aluminio de 0.8 milímetros de espesor. Ese es el grosor de una tarjeta de crédito. Entonces, los alemanes primero adoptaron el cañón automático MG-151 de 20 milímetros y luego al Mark 108 de 30 milímetros. Gracias a las imágenes que capturaron las cámaras de los aviones de combate alemanes, ellos determinaron que necesitaban de 20 a 25 impactos de proyectiles de 20 milímetros para derribar a un bombardero pesado y solo de 3 a 5 impactos de proyectiles de 30 milímetros también para derribar a un bombardero pesado. Sin lugar a dudas, el proyectil de alto explosivo de 30 milímetros era mucho más grande. Este tenía 85 gramos de explosivo, 4.7 veces más que la carga explosiva del proyectil de 20 milímetros. Y el detonador del proyectil de 30 milímetros trabajaba de la misma forma que la del 20 milímetros, estallando cuando el proyectil había penetrado parte del camino dentro del delgado fuselaje del bombardero. Sin lugar a dudas, el proyectil de 30 milímetros era extremadamente letal.
pero también tenemos que señalar sus desventajas. Y las principales desventajas de los cañones Mark 108 de 30 milímetros eran que sus proyectiles disparados tenían una baja velocidad inicial. Además, el arma tenía una baja velocidad de fuego y una limitada capacidad de transporte de munición. La velocidad inicial del proyectil era de 540 metros por segundo, o Mach 1.59. Por esa razón, por su escasa velocidad inicial, los interceptores tenían que acercarse e iniciar su fuego a 400 metros de los bombarderos. Tenían que acercarse mucho. Mientras que el alcance efectivo de las armas calibre 50 de los bombarderos estadounidenses era de 540 metros. Esa era una desventaja importante, haciendo que los interceptores fueran más vulnerables al fuego concentrado de todas las armas de los bombarderos que se hallaran en una formación defensiva. Como resumen, la letalidad individual de los interceptores alemanes fue aumentando dramáticamente con el incremento en el número de armas y el arribo de los cañones automáticos. En particular, con el uso de las armas de 20 milímetros. Pero, como grupo, como el paso del tiempo, la efectividad de los interceptores alemanes fue disminuyendo. A partir de mayo de 1944, se experimentó una enorme reducción en las bajas que sufrían los bombarderos a manos de los interceptores. Reportes de los estadounidenses indican que, para junio de 1944, las pérdidas de bombarderos por la acción de interceptores en los ataques contra lo profundo de Alemania se redujo a un 1% de los bombarderos que participaban en cada ataque. Y a partir de ese momento, las bajas, que aún eran sustanciales, pasaron a ser causadas en su enorme mayoría por el fuego antiaéreo alemán. Y eso sucedió porque para junio de 1944, la Luftwaffe ya había perdido a la enorme mayoría de sus pilotos veteranos. Y los pilotos de reemplazo solo eran una sombra de lo que habían sido los veteranos. Y eso sucedió por varias razones, como la falta cada vez mayor de combustible. Y por lo tanto, las horas de entrenamiento de los nuevos pilotos disminuyó de 230 horas al inicio de la guerra a 110 horas al final de la guerra. El desgaste de la Luftwaffe para junio de 1944 ya era enorme, y entre otras razones, se debió también al arribo de nutridos grupos de cazas de escolta P-51B de largo alcance. Así los bombarderos se hallaron mejor protegidos, y las bajas entre los pilotos de cazas alemanes aumentaron dramáticamente, y la efectividad de las intercepciones disminuyó en esa enorme orden de magnitud. Al final, desde mi punto de vista, los cañones automáticos de 20 milímetros, que tenían un mayor alcance efectivo que los cañones de 30 milímetros y que eran más livianos y podían tener más munición, eran la mejor opción para equipar a los interceptores alemanes. Y tenían que haberse concentrado en colocar en el aire la mayor cantidad posible de interceptores equipados con esas armas. Una enorme cantidad de cazas equipadas con armas de 20 milímetros. Ese tenía que haber sido el camino a seguir. Pero al final del día, fue la enorme cantidad de material de los aliados la que le ayudaría a derrotar a Alemania en la guerra aérea. Eso sí, los aliados occidentales tardaron cerca de 2 años en alcanzar una enorme superioridad aérea, y en el proceso, solo los estadounidenses perdieron a cerca de 8,000 bombarderos pesados. Nuevamente, la victoria aliada fue gracias a una gran superioridad material.
y en este caso específico, unido a mejores casas de escolta, que también arribaron a la lucha en enormes cantidades. Así de simple. Bueno, espero que este video haya sido interesante. Y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.